¿Sabías que uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX estuvo envuelto en un escándalo con la industria tabacalera? Hans Eysenck, un genio de la psicología, dejó su país natal para enfrentarse a un mundo que no estaba listo para sus revolucionarias teorías. ¿Podría tu personalidad estar determinada por tu biología? Eysenck tenía una respuesta que cambió la psicología para siempre. Pero, ¿hasta dónde cruzó la línea entre la ciencia y la controversia? Descúbrelo ahora. Nacimiento y contexto familiar. Hans Eysenck nació el 4 de marzo de 1916 en Berlín, Alemania, en el seno de una familia de artistas. Su madre, Ruth Werner, era actriz, y su padre, Eduard Anton Eysenck, era actor y cantante. Creció rodeado de un ambiente bohemio y creativo, pero sus padres se divorciaron cuando él era muy joven. Debido a esta separación, fue criado principalmente por su abuela materna, quien tuvo una gran influencia en su desarrollo temprano. La inestabilidad política y económica de Alemania en ese momento, marcada por el periodo de entreguerras y el ascenso del nazismo, también tuvo un impacto significativo en su infancia. Desde joven, Eysenck mostró interés por comprender el comportamiento humano, aunque en un principio este interés no se tradujo en un enfoque académico específico. Educación y formación académica. En 1934, cuando el régimen nazi consolidaba su poder en Alemania, Eysenck decidió abandonar su país natal debido a su rechazo hacia el nazismo y las restricciones ideológicas impuestas por el régimen. Se mudó a Inglaterra, donde buscó una nueva vida y mayores oportunidades académicas. Se matriculó en la University College London, UCL, donde inicialmente pensaba estudiar física, pero rápidamente cambió su enfoque hacia la psicología. Su interés en la psicología surgió del deseo de entender mejor los aspectos científicos y medibles de la mente humana, un enfoque que marcaría toda su carrera. En la UCL, Eysenck tuvo la oportunidad de trabajar bajo la tutela de Cyril Burt, un psicólogo reconocido en ese entonces, quien influyó en su interés por la psicometría y las evaluaciones psicológicas. En 1940, Eysenck completó su doctorado en psicología con una tesis enfocada en los métodos de evaluación psicológica, sentando las bases de su futura carrera como investigador. Influencia de su entorno y desarrollo temprano. La experiencia de crecer en un ambiente artístico, combinado con la agitación política y su posterior exilio en Inglaterra, moldearon la perspectiva de Eysenck sobre el comportamiento humano. Estos antecedentes le permitieron adoptar una visión crítica y analítica, evitando aceptar ideas preconcebidas y cuestionando los métodos tradicionales de la psicología. La formación académica de Eysenck fue profundamente influenciada por su interés en la cuantificación y medición del comportamiento humano, lo que lo llevó a desarrollar enfoques innovadores en la evaluación de la personalidad y otros aspectos psicológicos. Este periodo de su vida también destaca por su capacidad para superar las adversidades, como el desarraigo cultural y lingüístico tras su llegada a Inglaterra, adaptándose rápidamente a un entorno académico exigente y estableciendo las bases para una de las carreras más influyentes en la psicología del siglo XX. Inicio en la psicología. Tras completar su doctorado en psicología en 1940, Hans Eysenck inició su carrera profesional en un contexto complicado. La Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, y su estatus como refugiado alemán lo colocaba en una posición delicada en Inglaterra. Sin embargo, logró superar estos desafíos al ser contratado como psicólogo en el Hospital Maudsley de Londres, que en ese momento era un centro líder en investigación y tratamiento psiquiátrico. En el Maudsley, Eysenck trabajó principalmente con soldados que sufrían problemas psicológicos como resultado de la guerra.
Esta experiencia fue clave para su desarrollo profesional, ya que le permitió aplicar métodos cuantitativos y científicos para evaluar el estado mental de los pacientes. Durante este tiempo, se mostró crítico con los métodos psicoanalíticos predominantes, como los de Freud, y comenzó a desarrollar un enfoque más empírico y basado en datos. Roll en la Universidad de Londres. En 1947, Eysenck fue nombrado jefe del Departamento de Psicología del Instituto de Psiquiatría, que formaba parte de la Universidad de Londres. Este puesto le ofreció una plataforma para llevar a cabo investigaciones innovadoras y le permitió trabajar con un equipo multidisciplinario. Bajo su liderazgo, el instituto se convirtió en un centro reconocido internacionalmente por sus estudios sobre la personalidad, los trastornos mentales y la psicometría. Durante su tiempo en la universidad, Eysenck supervisó la formación de numerosos psicólogos y publicó trabajos que desafiaban las teorías psicológicas tradicionales, posicionándose como una figura influyente en la psicología científica. Hans Eysenck nació en una familia profundamente artística y cultural. Su madre, Ruth Werner, era una actriz famosa, y su padre, Eduard Anton Eysenck, era actor y cantante. Este entorno artístico influyó en su visión del mundo, aunque él eligió un camino completamente diferente, centrado en la ciencia. Tras la separación de sus padres, Eysenck fue criado principalmente por su abuela materna, lo que le brindó estabilidad en su infancia. Pero también lo alejó de sus padres en muchos aspectos. La decisión de emigrar a Inglaterra en 1934, debido a su oposición al régimen nazi, marcó un punto de inflexión en su vida. Este exilio temprano lo expuso a desafíos significativos, como adaptarse a un nuevo país, aprender un idioma diferente y enfrentarse al prejuicio por ser un refugiado alemán en tiempos de guerra. Sin embargo, esta experiencia también fortaleció su carácter y lo preparó para el papel crítico que desempeñaría en la psicología científica. Eysenck se casó con Sybil Rostal, una psicóloga que compartía su pasión por la investigación. Sybil jugó un papel importante en su vida, no solo como compañera sentimental, sino también como colaboradora ocasional en sus estudios. Juntos, tuvieron 5 hijos, lo que demuestra que, a pesar de su apretada agenda profesional, Eysenck valoraba profundamente la vida familiar. A lo largo de su vida, Eysenck mostró un fuerte compromiso con su familia, esforzándose por equilibrar su trabajo como académico y científico con su rol de esposo y padre. Este equilibrio no siempre fue fácil de lograr, ya que Eysenck era conocido por ser extremadamente productivo, publicando más de 80 libros y cientos de artículos científicos. A pesar de ello, sus hijos han recordado que Eysenck siempre encontraba tiempo para compartir con ellos y mostrar interés en sus vidas. Fuera de la psicología, Hans Eysenck tenía una variedad de intereses que complementaban su vida profesional. Era un gran amante de la música clásica, y se dice que disfrutaba tocando el piano como una forma de relajación. También era un ávido jugador de ajedrez, lo que reflejaba su inclinación natural hacia el pensamiento estratégico y analítico. Eysenck tenía un interés especial en la filosofía y la literatura, disciplinas que consideraba fundamentales para enriquecer su perspectiva sobre la psicología. Aunque su enfoque principal estaba en la ciencia, nunca dejó de valorar el impacto del arte y la cultura en la comprensión del comportamiento humano. Eysenck fue un mentor influyente para muchos estudiantes y jóvenes investigadores, aunque su estilo era conocido por ser exigente y directo. No tenía miedo de expresar su opinión,
lo que a veces generaba tensiones, pero también lo convirtió en una figura respetada por su compromiso con el rigor científico. Sus colegas lo describían como una persona intensa, profundamente apasionada por la psicología, pero también capaz de mantener una actitud humorística y relajada en situaciones sociales. Eysenck valoraba el debate intelectual y solía invitar a sus estudiantes y colegas a cuestionar sus teorías, siempre y cuando sus críticas estuvieran respaldadas por datos sólidos. Aunque Eysenck alcanzó el éxito profesional, también enfrentó momentos difíciles en su vida personal. Ser un inmigrante en Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial fue una experiencia desafiante, marcada por la desconfianza y los prejuicios hacia los alemanes en ese período. A pesar de esto, logró establecerse como una figura destacada en el ámbito académico, demostrando una notable capacidad de resiliencia. Además, las controversias que rodearon algunas de sus investigaciones también tuvieron un impacto en su vida personal. Eysenck enfrentó críticas intensas, tanto de sus colegas como del público, lo que a veces afectó su reputación. Sin embargo, siempre defendió sus ideas con firmeza, confiando en el rigor de sus datos y en su compromiso con la ciencia. En términos personales, el legado de Hans Eysenck es el de un individuo que nunca dejó de buscar el conocimiento, incluso frente a la adversidad. Su capacidad para equilibrar una vida familiar activa con una carrera altamente productiva es un testimonio de su disciplina y dedicación. Más allá de sus contribuciones científicas, Eysenck es recordado por su humanidad y su pasión por explorar las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza humana. Su vida personal refleja los valores que promovió en su trabajo: curiosidad, rigor y una disposición a enfrentar los desafíos con valentía. Aunque el enfoque principal de Eysenck estaba en su carrera, aquellos que lo conocieron de cerca destacaron su capacidad para conectar con las personas en un nivel personal. Como padre, esposo, mentor y colega, dejó una impresión duradera en quienes compartieron su vida, ya fuera en el ámbito académico o en su círculo más íntimo. A lo largo de su carrera, Hans Eysenck realizó contribuciones significativas en diversas áreas de la psicología. Eysenck propuso uno de los primeros modelos estructurados de la personalidad, basado en 3 dimensiones principales: extroversión, introversión, neuroticismo, estabilidad emocional y psicoticismo. Este modelo, conocido como el modelo Penn, fue revolucionario en su momento y continúa siendo una referencia importante en los estudios sobre la personalidad. Fue un defensor del uso de métodos estadísticos, como el análisis factorial, para estudiar la personalidad y el comportamiento humano. Creía firmemente en la necesidad de que la psicología fuera una ciencia cuantitativa, lo que lo llevó a desarrollar cuestionarios y herramientas de evaluación ampliamente utilizadas. Eysenck también fue pionero en la investigación sobre la efectividad de las terapias psicológicas. En 1952, publicó un artículo controvertido en el que cuestionaba la efectividad de la psicoterapia tradicional, argumentando que los pacientes mejoraban con la misma frecuencia sin tratamiento. Este trabajo generó un intenso debate y marcó un punto de inflexión en el campo de la psicología clínica. A medida que avanzaba su carrera, Eysenck se convirtió en una figura de renombre internacional. Fue invitado a dar conferencias en todo el mundo y recibió múltiples reconocimientos por sus contribuciones al campo de la psicología. Además, fundó revistas académicas como Personality and Individual Differences, que aún hoy son referentes en el ámbito de la psicología científica. A pesar de sus logros, su carrera no estuvo exenta de controversias
especialmente debido a sus opiniones sobre la genética y la inteligencia, las cuales exploraremos en detalle en el siguiente punto. Una de las contribuciones más influyentes de Hans Eysenck fue su teoría sobre los rasgos de la personalidad, desarrollada en un modelo conocido como el modelo Penn, que se basa en 3 dimensiones principales. Eysenck definió a los extrovertidos como personas sociables, enérgicas y optimistas, mientras que los introvertidos tienden a ser reservados, introspectivos y más reflexivos. Según él, esta dimensión tiene una base biológica relacionada con los niveles de excitación cortical, lo que afecta cómo las personas responden a los estímulos externos. Esta dimensión se refiere al grado en que una persona es emocionalmente estable o propensa a experimentar ansiedad, depresión o cambios de humor. Eysenck teorizó que el neuroticismo estaba relacionado con la actividad del sistema límbico y el sistema nervioso autónomo. Psicoticismo. Eysenck introdujo esta dimensión más tarde en su modelo. El psicoticismo está asociado con características como la agresividad, la creatividad, la falta de empatía y la propensión a comportamientos impulsivos. Creía que esta dimensión también tenía una base biológica, aunque menos definida. El modelo Penn fue revolucionario porque ofreció un marco claro y cuantificable para estudiar la personalidad, diferenciándose de teorías más subjetivas como las de Freud. Este modelo sentó las bases para futuros estudios sobre la personalidad, incluyendo enfoques modernos como el modelo de los 5 grandes. Eysenck fue un pionero en el uso de métodos estadísticos, como el análisis factorial, para estudiar la personalidad. Creó herramientas como el Eysenck Personality Questionnaire, EPQ, diseñado para medir las dimensiones de su modelo Penn. Estas herramientas no solo se utilizaron en investigaciones académicas, sino también en contextos clínicos y laborales. Su enfoque psicométrico estaba basado en la idea de que los rasgos de personalidad podían medirse de manera objetiva y cuantitativa, lo que ayudó a establecer la psicología de la personalidad como una ciencia empírica. Eysenck también tuvo un impacto significativo en la psicología clínica. En 1952, publicó un artículo provocador en el que cuestionaba la efectividad de la psicoterapia psicoanalítica, argumentando que los pacientes mejoraban con la misma frecuencia sin tratamiento. Este estudio generó controversia, pero también impulsó un cambio hacia la evaluación empírica de los tratamientos psicológicos. Además, Eysenck fue uno de los primeros en promover la terapia conductual como una alternativa basada en evidencia a la psicoterapia tradicional. Creía que los trastornos psicológicos debían tratarse con técnicas basadas en el condicionamiento y el aprendizaje, en lugar de métodos subjetivos como el psicoanálisis. Eysenck realizó estudios experimentales sobre temas como la inteligencia, la memoria y los procesos cognitivos. Fue un defensor de la idea de que la inteligencia tenía una base genética significativa, lo que lo llevó a publicar investigaciones controvertidas sobre la relación entre la genética y el coeficiente intelectual. Su interés por la biología y la psicología experimental también lo llevó a explorar la relación entre los rasgos de personalidad y factores fisiológicos, como la actividad cerebral, estableciendo así un puente entre la psicología y las neurociencias. Impacto interdisciplinario. A lo largo de su carrera, Eysenck buscó integrar la psicología con otras disciplinas, como la genética, la biología y la estadística. Creía firmemente en la importancia de adoptar un enfoque multidisciplinario para entender el comportamiento humano. Críticas y controversias. Aunque su trabajo fue innovador, Eysenck enfrentó críticas significativas,
especialmente en relación con sus teorías sobre la genética y la inteligencia. Muchos lo acusaron de simplificar temas complejos y de ignorar el impacto del ambiente en el comportamiento humano. Sin embargo, sus investigaciones también abrieron la puerta a debates importantes en la psicología moderna. Hans Eysenck se convirtió en una figura polémica en el campo de la psicología debido a sus investigaciones sobre la inteligencia y las diferencias individuales. Defendió la idea de que la inteligencia tiene una fuerte base genética, argumentando que aproximadamente el 80% de la variación en el coeficiente intelectual, CI, se debe a factores hereditarios. Esta postura lo llevó a explorar temas sensibles como las diferencias en CI entre distintos grupos étnicos. En su libro Race, Intelligence and Education, 1971, Eysenck abordó las diferencias observadas en las puntuaciones de CI entre poblaciones. Sostuvo que estas diferencias podrían explicarse en parte por factores genéticos, además de los ambientales. Aunque enfatizó que sus conclusiones eran preliminares y que se necesitaba más investigación, el libro generó una oleada de críticas. Muchos académicos y activistas lo acusaron de promover teorías racistas y de justificar desigualdades sociales bajo una fachada científica. Los críticos de Eysenck argumentaron que sus métodos de investigación tenían fallos significativos. Señalaron que las pruebas de CI podrían estar sesgadas culturalmente y no ser medidas universales de inteligencia. Además, cuestionaron su interpretación de los datos estadísticos y su tendencia a minimizar el impacto de factores socioeconómicos, educativos y ambientales en el desarrollo cognitivo. También se le criticó por no considerar adecuadamente la complejidad de la interacción entre genética y ambiente. Los oponentes de sus teorías argumentaban que el énfasis excesivo en la genética podría llevar a políticas discriminatorias y a la perpetuación de estereotipos negativos. Otra área que generó controversia en la carrera de Eysenck fue su investigación sobre el tabaquismo y el cáncer. En las décadas de 1960 y 1970, publicó estudios que sugerían que la personalidad y factores genéticos podrían influir en la propensión a desarrollar cáncer, minimizando el papel del tabaco como causa directa. Proponía que las personas con ciertos rasgos de personalidad eran más propensas a fumar y a desarrollar cáncer, implicando una causa común subyacente. Más tarde, se reveló que parte de su investigación en este ámbito había sido financiada por la industria tabacalera, lo que levantó serias preocupaciones sobre conflictos de interés y la integridad de sus hallazgos. Investigaciones posteriores cuestionaron la validez de sus estudios y señalaron que podían haber sido influenciados por sesgos a favor de la industria del tabaco. Las posiciones de Eysenck provocaron intensos debates en la comunidad científica. Mientras algunos colegas defendían su derecho a explorar y discutir temas controvertidos, otros condenaban sus conclusiones y cuestionaban su ética profesional. Se organizaron protestas en sus conferencias y en ocasiones fue objeto de ataques personales y académicos. Estos debates llevaron a reflexiones más amplias sobre la responsabilidad de los científicos al tratar temas sensibles y la importancia de mantener estándares éticos rigurosos en la investigación. La controversia también resaltó la necesidad de transparencia en el financiamiento de la investigación para evitar posibles conflictos de interés. A pesar de las críticas, las controversias en torno a Eysenck tuvieron un impacto significativo en la psicología y en la ciencia en general. Sus trabajos estimularon investigaciones adicionales sobre la inteligencia, la personalidad y la ética en la investigación científica. Además, fomentaron discusiones
sobre cómo abordar adecuadamente temas delicados sin caer en simplificaciones o sesgos. El legado de Eysenck en este contexto es complejo. Por un lado, contribuyó al avance de la psicología científica. Por otro, sus controversias sirven como recordatorio de la importancia de la responsabilidad ética y la consideración cuidadosa de las implicaciones sociales de la investigación. En esta obra seminal, Eysenck presentó su modelo inicial de personalidad basado en dos dimensiones principales: extroversión, introversión y neuroticismo-estabilidad emocional. Utilizando análisis factorial, propuso que estos rasgos fundamentales podían explicar gran parte de las diferencias individuales en el comportamiento. El libro estableció las bases para futuros estudios en psicometría y personalidad. Este libro profundizó en la necesidad de aplicar métodos científicos rigurosos al estudio de la personalidad. Eysenck argumentó que la psicología debía basarse en datos empíricos y análisis estadísticos, rechazando enfoques más subjetivos. Esta obra fortaleció la posición de la psicología como ciencia empírica y promovió el uso de técnicas cuantitativas en la investigación psicológica. Ampliando sus trabajos anteriores, Eysenck exploró una tercera dimensión de la personalidad: el psicoticismo. Esta inclusión llevó al desarrollo completo de su modelo Penn: psicoticismo, extroversión, neuroticismo. El libro examinó cómo estos tres factores interactúan y contribuyen a la comprensión del comportamiento humano. En este texto, Eysenck criticó prácticas psicológicas que consideraba poco científicas, como el psicoanálisis freudiano y ciertas formas de terapia sin base empírica. Abogó por una psicología centrada en evidencia y alertó sobre los peligros de aplicar mal la psicología en contextos sociales y clínicos. Esta publicación reflejó su interés en la relación entre la personalidad y la salud física. Eysenck propuso que ciertos rasgos de personalidad podrían influir en hábitos como el tabaquismo y en la susceptibilidad a enfermedades. Aunque el libro contribuyó al diálogo sobre factores psicológicos en la salud, posteriormente fue objeto de escrutinio debido a los conflictos de interés asociados con el financiamiento de la industria tabacalera. Una de sus obras más polémicas, este libro examinó las diferencias en inteligencia entre grupos raciales y discutió implicaciones educativas, aunque Eysenck afirmaba buscar una comprensión objetiva basada en datos. El libro fue criticado por posibles sesgos y por ignorar factores ambientales y socioeconómicos. En este texto, Eysenck exploró las bases biológicas y genéticas de los rasgos de personalidad. Propuso que aspectos como la actividad cortical y los sistemas neuronales subyacentes influían en rasgos como la extroversión y el neuroticismo. Este enfoque integró la psicología con la biología y la neurociencia, adelantándose a tendencias modernas en psicología. Este manual presentó una herramienta psicométrica diseñada para medir las dimensiones de personalidad propuestas en su modelo Penn. El cuestionario se convirtió en uno de los instrumentos más utilizados en la investigación de la personalidad, validado en múltiples culturas y poblaciones. Las publicaciones de Eysenck han dejado una huella duradera en diversos campos. Psicometría. Sus métodos estadísticos y enfoques cuantitativos establecieron estándares en la medición psicológica. Psicología de la personalidad. El modelo Penn sigue siendo un marco de referencia, y su trabajo ha influido en modelos posteriores como el de los 5 grandes. Psicología clínica. Sus críticas a las terapias no empíricas promovieron el desarrollo de tratamientos basados en evidencia, como las terapias cognitivas y conductuales. Neuropsicología.
Al vincular la personalidad con bases biológicas, abrió camino a investigaciones que integran la psicología con la neurociencia. Mientras que muchos de sus libros son considerados clásicos y han sido ampliamente citados, también han sido objeto de debate. La combinación de innovación y controversia en sus publicaciones refleja la complejidad de su legado. Sus obras continúan inspirando investigación y discusión, evidenciando la importancia de cuestionar y examinar continuamente las teorías en psicología. Hans Eysenck es considerado uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Su contribución más destacada fue su insistencia en que la psicología debía ser una ciencia empírica, basada en la medición objetiva y los datos. Esta perspectiva sentó las bases para que la psicología de la personalidad y la psicometría se desarrollaran como disciplinas científicas respetadas. El modelo Penn, psicoticismo, extroversión, neuroticismo, desarrollado por Eysenck, sigue siendo una referencia clave en los estudios sobre la personalidad. Su enfoque ayudó a establecer la psicología de la personalidad como un campo cuantificable, influyendo en teorías posteriores como el modelo de los 5 grandes. Aunque el modelo Penn ha sido revisado y en algunos casos criticado, su estructura general todavía inspira investigaciones actuales. Eysenck también tuvo un impacto significativo en la psicología clínica. Fue uno de los primeros en promover el uso de tratamientos basados en evidencia, como la terapia conductual. Su cuestionamiento de la efectividad de la psicoterapia tradicional, aunque polémico, estimuló una revisión de los métodos clínicos y condujo al desarrollo de enfoques más estructurados y medibles. El legado de Eysenck no se limita a la psicología. Su interés por las bases biológicas de la personalidad lo conectó con disciplinas como la genética, la neurociencia y la biología. Su trabajo contribuyó a la integración de estas áreas, fomentando una comprensión más completa del comportamiento humano. Además, su énfasis en los métodos estadísticos y psicométricos tuvo un impacto en campos como la educación, la sociología y los recursos humanos, donde sus herramientas de evaluación se han aplicado ampliamente. A pesar de sus contribuciones, el legado de Eysenck también está marcado por la controversia. Algunas de sus investigaciones, especialmente aquellas relacionadas con el tabaquismo, la inteligencia y las diferencias raciales, han sido objeto de críticas tanto metodológicas como éticas. Investigaciones posteriores han cuestionado la validez de algunos de sus hallazgos, y su asociación con la industria tabacalera ha manchado parcialmente su reputación. Sin embargo, estas controversias también han llevado a debates importantes sobre la ética en la investigación científica y la necesidad de transparencia en el financiamiento de estudios. En muchos sentidos, el legado de Eysenck es una mezcla de innovación científica y lecciones éticas. Aunque algunas de las teorías de Eysenck han sido revisadas o reemplazadas por modelos más recientes, su enfoque sigue siendo relevante. El interés contemporáneo por las bases biológicas de la personalidad y el comportamiento tiene sus raíces en su trabajo. Además, sus herramientas psicométricas todavía se utilizan en investigaciones y aplicaciones prácticas en psicología y otras áreas. En Londres, Inglaterra, a la edad de 81 años. Su muerte marcó el final de una carrera extraordinariamente prolífica, en la que había publicado más de 80 libros y cientos de artículos científicos. Aunque algunos aspectos de su trabajo fueron cuestionados, Eysenck fue ampliamente reconocido como uno de los psicólogos más destacados y controvertidos de su tiempo. Eysenck murió dejando un legado que continúa siendo estudiado, debatido
y aplicado en múltiples campos. Su compromiso con la ciencia empírica, su valentía para abordar temas controvertidos y su pasión por la investigación influyeron profundamente en la psicología. A pesar de las críticas que enfrentó, su impacto en el campo es innegable y su trabajo sigue siendo una fuente de inspiración y análisis. En sus últimos años, aunque ya no era tan activo en el ámbito académico como antes, Eysenck siguió escribiendo y contribuyendo a debates sobre la psicología. Incluso después de su muerte, su influencia permanece viva, tanto en las teorías y prácticas que desarrolló como en las discusiones éticas que generó. Tras su fallecimiento, Eysenck recibió homenajes de colegas y estudiantes que reconocieron su influencia en la psicología moderna. Aunque su legado está marcado por la controversia, muchos lo recuerdan como un innovador que no tuvo miedo de desafiar las normas establecidas. La vida y obra de Hans Eysenck ejemplifican la complejidad de la ciencia, avances significativos, debates apasionados y desafíos éticos. Su muerte dejó un vacío en la psicología científica, pero también dejó un terreno fértil para nuevas investigaciones y reflexiones. Hoy en día, su nombre sigue siendo sinónimo de innovación, rigor científico y una incansable búsqueda del conocimiento.